comisión, donde podemos continuar el debate, ya pensándolo un poco más desde nuestro propio territorio, o no, pero bueno, tratemos desde acá, con el foro de democracia, frente y poder popular. En este foro de exposición que se va a hacer, lo vamos, bueno, a Pedro Peretti, periodista, escritor, productor. No, periodista es acá. Periodista acá. Bueno, compañero. No quiero tener ese cargo encima. Evitámelo. Bien, trabajar con Ale después. Yo le digo. Bueno, Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular. César Martucci, ex senador de la provincia de Buenos Aires, ex diputado provincial o en realidad mandato cumplido nacional, perdón. Eduardo Sigal, ex senador provincial y el vicepresidente del Frente Grande, y Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. ¿Algo más que quieran agregar? Y Alejandro, que no lo presente. Perdón, miembro, mi compañero, mi amigo, claro, ex diputado de la provincia de Buenos Aires y miembro de partes. Acá estamos. Bien, ahora sí, arrancamos con Alejandro. Bueno, primero agradecer a todos, a mis amigos y compañeros, también al debate que recién se dio, con todos los matices. Me parece que es clave que el movimiento nacional y popular pueda penetrar y debatir el mundo. Digo esto porque a mí me entusiasma esto, porque creo que venimos de una etapa donde no se profundizó lo suficiente en el ámbito internacional y en el ámbito nacional para poder elevar el tipo de combate que tiene que dar el movimiento nacional. Y ahora nos vamos a referir en particular en esta mesa, y que podemos utilizar como continuidad, como matices o pertinencias que tenemos cada uno de nosotros, de la democracia, el frente y el poder popular. Quiero introducirme de una manera, y es una cosa que acá en el anterior panel creo que todos estuvieron de acuerdo, por lo menos estuvo claro, que nos enfrentamos a un proyecto neocolonial, lo voy a decir así, donde Milei es un mascarón de proa utilizado por las clases dominantes. ¿En qué se basa esa situación del poder neocolonial? Entre otras cuestiones que otros compañeros acá se van a referir muy bien, y seguramente las comisiones de economía se están refiriendo profundamente, yo no lo voy a hacer, es un profundo debilitamiento del Estado en términos de su capacidad de regulación y de representar a la sociedad en un desarrollo igualitario, equitativo, con todas las dificultades que nosotros hemos visto. Pero quiero remarcar algo que a veces, por lo menos en mi visión, no está lo suficientemente puesto sobre la mesa, o si se pone sobre la mesa, se pone como ofensas del movimiento nacional y popular y de los derechos humanos, pero no como análisis del proyecto neocolonial. ¿A qué me estoy refiriendo? Que a la par del debilitamiento del Estado que ellos pregonan, hay un fortalecimiento del Estado autoritario de una magnitud que merece ser estudiada en profundidad, en todo caso, no solo para denunciar, sino para enhebrar cuáles son las tácticas y las estrategias del movimiento nacional y popular. Sin ver ese cuadro de situación, es muy difícil analizar profundamente lo que estamos haciendo, por lo menos mi visión. Al lado de toda la discusión económica, tiene que haber una discusión que va como la sombra del cuerpo de cómo se está construyendo un Estado autoritario. Ese Estado autoritario, si uno lo podía repasar en muchas cosas, yo voy a agarrar dos o tres nada más, algunas. Por supuesto, lo primero es el DNU de bases, ¿cierto? Que no solo implica todo lo que ellos quieren hacer, de las medidas que quieren tomar
sino también está implicado del conocimiento profundo del Congreso de la Nación, con todas las contradicciones que podemos tener, con todas las bancadas que pueden estar ahí. Pero es evidente que el proyecto autoritario está en un proceso de delegitimación del Congreso, de la política, de los partidos políticos, de los dirigentes. Hay un proceso que está montado y que hay que lograrlo ver, porque en algunas etapas de lo que se analizó antes acá, de procesos históricos, las izquierdas no lograron ver eso. No lograron profundizar de qué es lo que estaba pasando, de qué era lo que estaba significándose en ese momento. Por supuesto que el desconocimiento del Congreso y el DNU, que tanto luchamos acá con los compañeros de la CTA y todos nosotros, por su anulación, expresa otra idea que es la centralidad del poder legislativo en el poder ejecutivo. Eso no es solo un caso, no es solamente el régimen, que tiene un valor primordial, sino que se está cambiando de régimen. Y ese proyecto autoritario apunta a esa modificación, sobre la base, hay que decirlo claramente, del tremendo descrédito que tiene muchos componentes del sistema político argentino. Entonces se basa en eso para arremeter fuertemente con eso. Cada uno, por lo menos en mi experiencia, en mis estudios y todo eso, cada vez que hubo estos procesos de surgimiento de ultraderecha violentos, tenían como antecedente no solo la violencia verbal, sino una violencia muy fuerte de desacreditar la organización popular que se diera en esos momentos. La segunda cuestión del desarrollo del proyecto autoritario tiene que ver con el desarrollo del aparato represivo en Argentina. Esto podríamos decir, bueno, es una constante, ¿no es cierto? Fue en la Libertadora, fue en el Franconismo, fue en su máxima expresión en la dictadura del 76, de todo lo que se quiera decir ante también la Ucrania. Pero en términos democráticos, o sea, de cómo se vive la democracia, hoy hay un avance terrible. Al frente de esa visión está una persona como Bullrich que nadie puede entender que es una persona apta. La actitud que tiene en no tener el escrúpulo para desarrollar el proyecto productivo, el proyecto representativo. Pero ahí hay que anotar otras cosas. Promover la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interna, dibujadas de intervención en los problemas policiales, la CIDE, el debate que hemos tenido en este tiempo, que una parte son los fondos reservados, pero otra es el rediseño de nuevo de la CIDE interviniendo, aunque parezca menor, pero yo creo que es mayor. La CIDE se ha caracterizado por manejar Comodoro Pi. Entonces es uno de los datos centrales cuando se habla de cuál es el partido judicial, el poder del exterior. Y el movimiento, el gobierno anterior, cuando atacó eso y trató de desmantelar, lo hizo a destiempo. Porque hay que tener mucha fuerza para desmantelar un sistema de los sótanos de la democracia muy entrelazado con el poder real, con las corporaciones, con el poder judicial. Y eso lo estamos viviendo de nuevo en esta cuestión. Y por supuesto, no lo desarrollo porque están haciendo señas de tiempo, hay un aparato paraestatal que está funcionando. El aparato que yo estoy diciendo, el desarrollo del proyecto autoritario como sombra del proyecto neocolonial, está desarrollando un aparato paraestatal de persecución, destrucción, desmoralización de los dirigentes políticos, sociales y la persecución. Con esto, antes de meterme 2 minutos nada más en los problemas del Frente y del Poder Popular, que después lo podemos tocar en el debate, creo que ha habido una subestimación del surgimiento de la ultraderecha en Argentina. Esa es división del movimiento popular. No solo de Milei. Por supuesto que no hay Milei sin el gobierno de Alberto Fernández. Pero eso es una parcialidad del tiempo. Las transformaciones sociales que se vivían en la Argentina ya anunciaban algo de las tendencias mundiales que analizaron los compañeros en el panel anterior. Iba surgiendo unas variantes en transformaciones sociales fundamentales y una parte de nuestros dirigentes estaban en un tupper que no lograban palpar lo que estaba pasando en nuestro público, eran los debates.
los cortes de la memoria histórica que estaba viendo y los procesos de gestación de una nueva derecha que se estaba dando ahí. Entonces, por supuesto que está el mal gobierno del Frente de Todos. Y está también procesos profundos en la realidad social que se fue dando en la Argentina que no fueron tomados en cuenta. Y fueron subestimados porque fueron vistos desde una táctica de mirar estos procesos como tácticas electorales. A ver si surge una variante derecha para aliviar a la derecha neoliberal y poder ganar una elección, en vez de ver el profundo proceso que se estaba haciendo. Ese es un dato primordial para poder ver qué es lo que hay que enfrentar. Si solo tenemos que mirar qué deja de hacer Milei o cuáles son los procesos sociales que vive nuestro pueblo para poder reivindicar lo que hay que reivindicar, mejorar y también desarrollar las políticas del rumbo que se planteaba en muchas intervenciones del movimiento popular. ¿Cuál es el rumbo de nosotros? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es el deseo que le ofrecemos a nuestro pueblo del futuro que queremos? Porque si solo nos acostumbramos, ¿no es cierto?, a que lo mejor de nosotros está en el pasado, es una falta de oferta política que nosotros tenemos hacia nuestra sociedad. Entonces después nos vamos a preguntar siempre dónde están los jóvenes, cómo no los convocamos, qué es lo que pasa. Exactamente. Entonces, creo que hubo subestimación profunda y tenemos que revertirlo. El último tema que planteo, que es muy largo. Poder popular, lo digo en esta palabra, es soberanía. Es soberanía popular. Pero ahí tenemos que ver también otro proceso para poder examinar el otro punto. Si poder popular es soberanía, es protagonismo social. El protagonismo de la clase obrera, de los trabajadores, de los comerciantes, de los movimientos sociales. Y creo que tenemos que enfrentar una enorme campaña que hay también contra los partidos políticos. Hay que enfrentarla decididamente, porque los partidos políticos son necesarios en el proceso. Cada agrupación militante que nace, cada semilla que están haciendo en estos días, es importante para las batallas que venimos. Por supuesto que falta conducción política, pero cuando no hay el liderazgo suficiente que nos interprete a todos, lo que se necesita construir es dirección colectiva de nuestro pueblo. Es reconocer eso. El Frente de Todos no reconoció eso. Fue una práctica de centralización que lo que hizo es quitarle potencia a la organización popular. Por supuesto que cómo hay que examinar ese quita de potencia, como un ciclo que se había limitado. El gobierno de Néstor y de Cristina surgió también de la central de una revuelta popular que fue el 2001, con las características que tuvo. Esa energía decreció y la tendencia a dar respuesta de cómo se gana la derecha en una parte de la élite del movimiento nacional fue que había que girar a la derecha para ganar a la derecha. Y el resultado fue el que estamos viviendo. No es solo una equivocación en términos de esta medida, no se tomó esta, no se tomó esta, no se tomó esta, sino que nos ganó una concepción muy fuerte. Y todos confundieron una idea. Cuando se decía, ¿se acuerdan Alberto Fernández que nos propagandizó? Sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza. ¿Qué quería decir eso? Que con aquellas ideas nacionales y populares no se podía vencer a la derecha. Y que lo que necesitábamos entonces era que el movimiento popular aupara a sectores conservadores o neoliberales del propio movimiento nacional. Por lo tanto, lo que está en lucha en el movimiento nacional con sus contradicciones es la posibilidad de recrear un frente nacional cambiando la metodología, pero hay una lucha por la hegemonía. Y la hegemonía no es ese entendimiento que tienen de Gramsci que dice un día hay unos que lograron la hegemonía. No, la hegemonía es un conflicto latente que concurre todo el tiempo. Es una lucha por dónde es el rumbo que tiene que tomar el Frente Nacional. Pero el Frente Nacional tiene que ser posible en esos términos. Si vuelve a repetirse el esquema de una metodología que lo que hace es ceder a la derecha, al conservadurismo del Frente Nacional, estamos jodidos. Como también estamos jodidos si la preocupación de los sectores que tienen programa de transformación es dañar al otro compañero que tiene el mismo programa de transformación. Entonces, lo que tenemos que proponer, por lo menos para mí, desde Patria de Iguales, es una visión que supere esa visión. Que tenga una visión del Frente Nacional
como un bloque social, al cual hay que expresar, bloque social que va a tener contradicciones, porque entre los productores, la industria, los trabajadores, los movimientos sociales hay contradicciones. ¿Cómo se solucionan esas contradicciones? Con más política, no con menos política, con más protagonismo. Y la resistencia para mí es parte de esa construcción de la moneda. Eduardo Sigal, vamos con... Se llama. Después de mantener el tema del tiempo, yo sé que es difícil, pero... ¿Cómo se llama? Bueno, Alejandro Mosquera. A los compañeros de Partes Iguales por juntarnos a pensar dónde estamos y cómo hacemos para construir una Argentina mejor en un mundo mejor. Yo voy a omitir una cantidad de cosas para no ser reiterativo, porque ya planteó Alejandro algunas cosas que se plantearon en la mesa anterior. Tengo la impresión de que tenemos que asumir que estamos como en un fin de un ciclo y todavía no tener mucha claridad del nuevo ciclo que se está abriendo. Estamos como en la definición tradicional de crisis, porque lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Pero me parece que ahí es donde tenemos un desafío importante a pensar la realidad nacional, la realidad internacional y a pensarnos nosotros mismos en el rol a partir de la experiencia que hemos transitado. Yo creo que es muy importante en ese sentido, y sobre todo para quienes nos definimos como parte de la izquierda nacional, popular, transformadora, aferrarnos a estos 40 años de democracia que hemos vivido en la Argentina. Quienes acá somos grandecitos, hay algunos jóvenes, pero somos grandecitos. Quienes hemos vivido una parte del periodo anterior a estos 40 años, quienes hemos sufrido dictaduras, persecuciones, compañeros muertos, torturas y demás, quizás entendemos en pocas palabras el decir tenemos que revalorizar críticamente estos 40 años, pero no podemos volver a el periodo de gobiernos constitucionales con dictaduras militares feroces que nos acompañó previo a estos 40 años. Digo esto en un momento y con toda la mala intención del mundo de mi parte, porque esta reivindicación de los torturadores, la visita de diputados a la cárcel, son cosas que la verdad deberían ponernos un poquito locos a todos y no naturalizarlo bajo ningún aspecto. Ahora, a mí me gustó una definición que en su momento hizo Axel Kicillof de que teníamos que ser capaces de empezar a pensar nuevas canciones. Seguramente en esto no estamos diciendo no hay que respetar historias, hay que respetar historias, hay que reconocer historias, hay que tratar de identificarse las partes virtuosas de la historia. Pero lo que no podemos hacer es esto que decía recién Alejandro, mirar solamente el pasado, estar tratando de reiterar o de repetir experiencias en un mundo que ha cambiado, en una Argentina que ha cambiado y en una sociedad que está en transformación también fuertemente. ¿Qué decís, Ana? Me parece que en ese sentido necesitamos ir desarrollando, por eso me parece interesante este tipo de encuentro, ir desarrollando qué significa construir nuevas canciones. ¿Qué significa? No tenemos claro, lo tenemos que ir construyendo. Sería una soberbia de cualquiera de nosotros decir esto transita por este lado o por aquel lado. Es una búsqueda que tenemos que ir construyendo colectivamente como una propuesta del movimiento popular. Por supuesto que hay una base, por eso reivindicaba estos 40 años, por supuesto que hay una base que es
la democracia en su carácter institucional que nos ha acompañado estos 40 años. Pero en mi opinión, esa virtuosidad institucional y esa continuidad institucional no ha sido capaz de resolver las demandas de los sectores populares, básicamente de los sectores más desprotegidos. Y al contrario, tampoco hemos podido resolver el proceso de la enorme concentración de la riqueza que se ha dado en el mundo y que se ha seguido desarrollando también en Argentina. Y si no resolvemos, no hay patria iguales, Alejandro. Si no resolvemos esta contradicción, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, no hay posibilidad de que construyamos esa patria igual que los compañeros reivindican, o esta idea de una democracia distinta que uno tiene dando vuelta en la cabeza. Entonces me parece que hay que empezar a desarrollar un debate sobre un concepto más abarcativo de la democracia, que a su vez genera un debate entre nosotros, porque a veces hay como una adaptación institucionalista, formal. La democracia es esto, no. Esto es una parte, componente esencial de la democracia, que es la institucionalidad. Pero que la economía y la distribución de la riqueza no es parte de la democracia. La justicia no hay que democratizarla para que realmente haya una justicia que nos iguale. La educación no la tenemos que democratizar, la salud no la tenemos que democratizar. O sea, pensar la democracia en un sentido más abarcativo e integral me parece que es, yo simplemente menciono títulos, no tengo ni siquiera respuesta, simplemente planteo cuestiones que me parece que hay que tratar de ir resolviendo. Está muy bueno. Y me parece que una cosa en ese sentido son los acuerdos electorales y las propuestas que uno puede plantear frente al desafío de coyuntura. Y otra cosa son este tipo de debate y la construcción de un pensamiento transformador para la Argentina que realmente pueda en algún momento converger con propuestas electorales, pero que no siempre van del camino o en sintonía en cada uno de los momentos, porque uno tiene que también construir a veces mayorías circunstanciales para frenar al enemigo principal. Pero lo que no podemos perder de vista es la idea de la transformación, de la transgresión, de no adaptarnos al statu quo. Y eso no se puede hacer sin participación, acá lo digo Alejandro, sin participación y sin protagonismo popular. Esto no se puede hacer sin gente organizada. Esto no se puede hacer sin participación de esa gente organizada en las decisiones. Me parece que esto es un debate que medio sordo nos transitó en las últimas décadas y la verdad se fue tergiversando y comiendo la cabeza de la dirigencia política de nuestro propio espacio, que se adaptó a las mieles del gobierno que muchos de nosotros transitamos, pero que uno trata permanentemente de que no lo contamine, que no lo contagie, de no adaptarse a esas circunstancias. Los desafíos son enormes los que tenemos y me parece que vale la pena y muchos encuentros para pensarlo y mucha práctica para poder construirlo. Muchas gracias. Claudio o César. Vamos con César Martínez. Yo me pongo acá. Bueno, primero agradecer a los cumpas correligionarios de Patria Igual en la institución. Segundo, disculpar al CONCYT por su presencia, tuvo un inconveniente de salud, fue internado en el transcurso de la noche, pero afortunadamente sabemos que solamente es un problema de carácter vesicular, que así no es un tema para preocuparse. Y en tercer lugar, no tengo la pretensión de ninguna manera de reemplazar la locución de Ricardo Alfonsín, pero bueno, sí la obligación de representar a nuestro espacio. Por supuesto que yo fui electo senador durante el gobierno de Alfonsín y diputado nacional durante el gobierno de la Alianza. Digo esto para darle una presencia a nuestro espacio. Nosotros estuvimos en contra de la alianza con el PRO desde Gualeguaychú, ese momento desgraciado de la historia de nuestro partido, de mi partido, todavía estoy afiliado, seguramente no sé cuánto estoy esperando que ellos decían que deje de serlo, pero bueno, si
será una responsabilidad de ellos, no nuestra, porque nosotros creemos que tenemos más radicalismo fuera del partido de lo que es el partido, de lo que es dentro del partido, que está absolutamente desnaturalizado y ha tenido una complicidad enorme en lo que fue el proceso de fortalecimiento de las opciones de derecha en Argentina a partir de haber contribuido a que Mauricio Macri sea haya logrado ser presidente de la Argentina. Muchos no me conocen como diputado nacional, algunos se sorprendían porque yo fui diputado nacional, perdón la autorreferencia, pero es para que nos podamos entender. Yo fui diputado nacional un día y medio nada más, renuncié para ocupar un cargo en el Ministerio del Interior, al cual renuncié inmediatamente apenas se distorsionó lo que fue la propuesta de la Alianza y se incorporó a caballo al gobierno de la Alianza. De manera que nosotros nos retiramos del gobierno en ese momento. Voy a las cuestiones vinculadas a este encuentro, que naturalmente no entrar en lugares comunes no es tan sencillo, pero yo voy a intentar no entrar en lugares comunes, porque mucho de lo dicho lo compartimos absolutamente, pero me da la sensación, o por lo menos yo tengo una severa duda, vinculada a la capacidad que tenemos desde la construcción política de enfrentarnos a los poderes reales, a los poderes fácticos. Más allá de no entrar en las consideraciones de carácter internacional que exceden, pero en la Argentina, claramente el poder económico, el poder financiero, el poder mediático no tienen contradicciones entre sí, o por lo menos no las exteriorizan en las peleas a las cuales nosotros podemos tener acceso, que puedan tener, pero sí claramente es el poder fáctico en la Argentina con el cual la política debe confrontar. Y confrontamos a través de que la construcción política la hacemos a través de lo cotidiano, de las cosas sencillas de la gente. Eso tiene que ver la construcción política. Porque la construcción política tiene el reconocimiento que la sociedad le hace a la construcción política, es si la construcción política es capaz o no de resolver los temas de todos los días. Y ahí me parece que es donde nosotros encontramos nuestra mayor dificultad. Porque cuando accedemos al gobierno del Estado, después desde el Estado no podemos contrarrestar el poder que tienen los poderes fácticos realmente y nos debilitan enormemente las intenciones eventuales que nosotros podemos tener, a veces acertados y a veces acertados de construir una sociedad mucho más igualitaria. Y voy a una cuestión que lamentablemente yo todavía no encuentro respuesta, si no encontré quién me diera respuesta con respecto a esto. Yo a veces digo, y algunos me dicen que quizás me haya transformado un poco, que quizás a partir de la revolución industrial, el paradigma del trabajo, que era el elemento de inclusión social a través del salario, haya fracasado. Cuando yo digo esto, más de uno me mira con extremada sorpresa. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que la inclusión se obtiene a partir de la revolución industrial, se obtiene a partir de salarios que solo se obtiene a partir del trabajo. Ya no hay más trabajo para todos. Y seguramente no hay posibilidades ciertas de que ninguna construcción política tenga la capacidad de revertir esa situación que no hace trabajo para todos. Entonces, ¿cuál es el nuevo elemento de distribución? No, ya sé. Solamente eso. Ya carajo. La realidad es que la debilidad de la política es cómo confrontar con los poderes fácticos y qué hacemos cuando llegamos al poder para no tenerlo que regalar rápidamente después porque terminamos a partir de la percepción de supuesto fracaso nuestro que un tipo como Javier Milei termina siendo presidente de la Argentina. Acá hablamos de contradicción fundamental, yo creo que tenemos muchas contradicciones fundamentales que tenemos la obligación de unificar y no encontramos nosotros como dirigentes políticos la capacidad de eliminar nuestro fraccionamiento. Hoy el progresismo, la izquierda nacional, el centro izquierda, no sé, la denominación que le queramos dar, tenemos una fragmentación enorme. Y nuestro desafío tiene que ser la capacidad de que el conjunto de esas fragmentaciones terminen generando una propuesta única y con mucha fuerza. Hablamos de política, entonces no podemos evitar hablar de los pasos siguientes de la política en la Argentina. Nosotros tenemos dos desafíos.
un primer desafío electoral en el año 25, donde tenemos la obligación de encontrar mecanismos de competencia políticos que debiliten a la derecha en la Argentina. Esto significa que en términos políticos, no sé si nosotros, todos los que pensamos, tenemos que tener una o varias propuestas electorales que nos permitan cosechar la mayor cantidad de adhesiones que, reitero lo que dije antes, hagan retroceder a la derecha. Y por supuesto, esa construcción de coyuntura inmediata nos obliga en el 27 a confluir en una propuesta única que nos permita desplazarlo, por lo menos intentar pasar definitivamente y que no vuelva a ser de carácter coyuntural. Gracias. Que le diga a los oradores que voy a ser completamente estricta con el tiempo porque no llegamos. Así que 7 minutos. Bueno, Cachorro o Claudio no lo definimos, cualquiera de los que quiera. Yo de todas maneras cedo parte de mi tiempo para que cuando lo vean los países. Tenemos que ir después al cierre de Patria Iguales y bueno, continuará el debate ahí y nos volvemos a encontrar después si quieren, pero bueno, si no, no llegamos. Bueno, arranca a las corridas y vamos. Bueno, primero valorar la convocatoria y creo que este es un ejercicio que hay que profundizar. Segundo, decir que sí estamos en un cambio de ciclo y que acá se terminaron 2 ciclos. Uno es el de fue la expresión de una rebelión que generó. No va a ser la primera vez. Que implicó que esa rebelión, bueno, terminara así. Yo digo un fracaso de las experiencias de gobierno populares a que dio lugar esa rebelión. Y también hay un ciclo del periodo de 40 años de democracia, porque en 40 años de democracia en muchos aspectos estamos peor que cuando pudimos emerger de la dictadura. Y de esto tenemos que hacernos cargo, no para renegar de la democracia, pero sí de este tipo de democracia. Yo soy convencido de que si no construimos la capacidad de profundizar la democracia y de construir nuevas institucionalidades en el seno de la democracia. Y concretar y construir nuevas formas de participación popular. La Constitución del 94 fue un retroceso que me parece que tenemos que revisar los sectores populares. Aún los que con buena leche aspiraron a plantear modificaciones progresistas en ella, porque bueno, nosotros no podemos seguir pensando que el pueblo solamente delibera y gobierna a través de sus representantes en el Congreso, porque si no, ya vemos lo que pasa en el Congreso, y podemos creer que la única forma de representación política es la que canalizan los partidos políticos, que hay otras formas de intervención y de participación política de la sociedad. Y con esto me lleva inmediatamente al tema de qué tipo de frente, qué tipo de construcción política, de reunificación del campo popular tenemos que plantearla. Y no puede ser solamente unirnos por espanto ante el neofascismo que nos está gobernando, porque si no encontramos formas de acción y de poder político que puedan remover los cimientos de este poder que se sostienen, a pesar de que recuperamos la democracia durante más de 40 años, y acá fue Carlos Raimundi, Jorge, quienes dijeron algo que a mí me parece muy importante. Cuando se acceda, y yo creo que hay que hacerlo en el menor tiempo posible, y por lo tanto mi urgencia no es lo que pase en el año que viene en las elecciones. Creo que cuando haya elecciones habrá que ganarlas. Ahora,
primero hay que echar a esto, y si es antes de ese proceso electoral, mejor. Y esto, hay que decirlo, la principal tarea de construcción política es construir la rebelión popular, porque sin rebelión popular no solamente no nos lo vamos a sacar de encima, sino que no vamos a tener sustento para construir nuevas formas de experiencia política de mejor calidad y contundencia y eficiencia de la que tuvimos en estos 40 años. Acá se mencionó, decía muy claramente, nosotros vamos a tener que renunciar al FMI, porque el FMI se garantizó gobernar, gobierne esté quien esté en la presidencia, luego del vergonzoso acuerdo del Congreso, hasta dentro de 10, 15 años más. Los acuerdos, la pertenencia al CIADI implica de que no hay ninguna posibilidad de remover las estructuras legales del sistema si no pasamos por el CIADI. Si no removemos el RIGI, vamos a tener que ir a los tribunales de Estados Unidos. Hay que construir fuerza política que permita enfrentar y superar esos obstáculos, porque si no los superamos vamos a un nuevo fracaso, una nueva frustración. Y cuando hay frustración hay menor participación política. Entonces yo creo que, para terminar, nosotros, y esto para no parecer contradictorio, nosotros tenemos una prioridad. Nosotros como clase trabajadora tenemos problemas de laburo, no tenemos problemas de salario, de redistribución de ingresos, pero si no volteamos la capacidad de gobernar por decreto de mi ley, derogando el DNU, no hay ninguna posibilidad de que podamos ponerle freno a esta capacidad de gobernar por decreto, que yo ya digo, está gobernando por decreto y está modificando la Constitución por decreto. Yo digo que hay que modificar la Constitución, pero participativa y democráticamente, con la participación del pueblo. Y no puede haber construcción de una nueva experiencia política si no recreamos y creamos nuevas institucionalidades para poder que las experiencias políticas tengan arraigo en la representación de la clase trabajadora, la formal y la informal, y eso requiere la participación de nuevas experiencias de organización sindical, de valorizar las nuevas experiencias de organización de los movimientos sociales, de los nuevos movimientos cooperativos, de la pequeña y la mediana empresa. Si esos sectores concretos no tienen participación y protagonismo en las nuevas experiencias de representación política, va a ser muy difícil que salgamos de este escenario donde evidentemente un diputado más, un diputado menos, un concejal más, un concejal menos, por muy importantes que sean, y son importantes y necesarios para acumular en la perspectiva de cambiar el presidente de la nación o la presidencia de la nación para hacerla fuera de género, pero requiere construir lo que se dijo acá, poder popular. Si no, no hay ninguna experiencia política que pueda cambiar repeticiones de acción política que en estos 40 años no solamente no pudimos trascender los límites profundos de la dictadura en términos de estructura de poder, modelo productivo, alineamiento internacional de la Argentina, sino que generaron mayores desigualdades en nuestro pueblo y por lo tanto más impotencias y más desconfianza en la posibilidad de construir los cambios necesarios. Creo que esa es la tarea, la urgencia es construir esa rebelión, trabajar para limitar la capacidad de gobernar por decreto del gobierno y construir nuevas experiencias de participación política que intervengan en lo electoral, pero que también afirmen la perspectiva de nuevas prácticas y nuevas formas de organización para una nueva institucionalidad democrática, más profunda y participativa. No lo puedo creer.
No soy de los que... Ahora guarda. Ojo que Con sí, el hombre. sí. Ahí me voy a sentar al lado de Claudio. No es fácil, no es fácil. Democracia bajo amenaza. Un frente fracasado y a pesar de la existencia de una extendida red de organizaciones populares y capacidad y potencia que efectivamente tiene el campo popular en la Argentina, una profunda fragmentación, mucha confusión y ausencia de conducción. Cuando digo democracia bajo amenaza, ¿qué democracia? Aquella que no fue capaz de pensarse más allá de la institucionalidad ya dada, que abandonó la idea de que la democracia es un proceso permanente de creación de nuevas formas institucionales para potenciar la participación de la comunidad en las decisiones, que fue incapaz de pensar la cuestión comunitaria. Cuando digo un frente fracasado, me refiero a un rejunte electoral construido sobre la base de impedir el mal menor y, consecuentemente, como siempre ocurre, la batalla desde la perspectiva de cómo evitar lo peor o de disputar el mal menor termina siempre garantizando la vigencia del mal. En este sentido, yo creo que hay un desafío que tiene el desafío político, y yo agradezco la convocatoria de los compañeros de Patria Igual, compañeras de Patria Igual, para poder debatir esto y darle un cauce de continuidad a este tipo de discusiones entre nosotros. Creo que el desafío político del momento tiene dos cuestiones. Uno, es urgente. ¿Por qué urgente? Urgente porque lo que tenemos enfrente no es un loquito. La idea de que hay un loco y que esto se resuelve con la moderación es la reiterada manera de dejar de entender cuál es la estrategia que las clases dominantes vienen promoviendo en la Argentina desde la dictadura para acá. En términos de proyecto estratégico, que no han abandonado nunca, incluso frente a la vigencia de los gobiernos populares. Han sido capaces de neutralizar, han sido capaces de subordinar, han sido capaces de tergiversar las estrategias populares durante los 40 años de democracia. Y en este sentido, la primera aproximación a lo que ocurre, que algo dijo Alejandro, es que no es un loquito. En el contexto del fracaso popular, lo que hay es una estrategia, una ofensiva brutal de las clases dominantes, del capital concentrado y los principales acreedores de la Argentina en la dirección, en tomar la dirección de nuestro país. Y basta con mirar quiénes son los que integran el gabinete de Milei, uno ve ahí la confluencia entre el capital financiero internacional y los grandes grupos empresarios locales, principalmente de carácter petrolero, ¿no?, presentes en el gobierno de la Argentina. El otro elemento es que, aún con esto, Milei no es cualquier conducción de este proceso. Milei, primero, no es un orgánico del poder económico local. Entonces, la primera cuestión que es importante tener claro, su anclaje está por fuera del poder económico local. Pero además, Milei tiene una serie de características que implican conducir esto rompiendo con los patrones institucionales de los últimos 40 años. Esto implica, en primer lugar, no hay un negacionismo acá, hay reivindicación de la experiencia del golpe militar y la dictadura. No es un gobierno que niega, es un gobierno que reivindica. En segundo lugar, no es el planteo naif que solía ser el neoliberalismo macrista, de idealizar el mercado en función de la competencia. No, no. Milei plantea el mercado como promotor de la concentración. Es la panacea de las corporaciones. Y en tercer lugar, y más importante todavía, su singularidad respecto a la ultraderecha mundial, que es el componente del anarquismo. Esa idea de anarco es la idea de la disolución nacional, que está por detrás de la estrategia Milei. Y lo que hay en el norte de esta política es una Argentina balcanizada y subsumida en distintos paraísos extractivos,
el paraíso del litio en el norte, el de la soja en el centro, el de la megaminería en la cordillera de los Andes y el de la República de los Hidrocarburos en el sur y el continente antártico abierto a las principales potencias. Por eso es que hay urgencia, porque aparte claramente tienen planteado y está en el desarrollo ya en este contexto, hay un punto que es: voy a construir un formato autoritario represivo del Estado, que es a lo que aludía Alejandro, demuelvo las condiciones de vida de la población, instauro un nuevo patrón distributivo, promuevo el extractivismo al palo con el RIDI, pero al mismo tiempo voy en una estrategia de disolución nacional vía destrucción completa del aparato estatal. Esta estrategia tiene un punto de llegada que le pone una lápida al proceso de desarrollo con la dolarización. Lo que está en curso es la dolarización como lápida a cualquier intento de sostener una perspectiva de desarrollo en la Argentina. Por eso hay urgencia. El tema central acá, las primeras dos claves de un frente popular es voltear el DNU para impedir la reforma constitucional de hecho y quebrar la dolarización. Si no podemos garantizar esto, no hay posibilidad de pensar una perspectiva alternativa de construcción política de la Argentina. En segundo lugar, la novedad. ¿Por qué tiene que haber novedad? Porque yo comparto lo que dijo Eduardo, lo que planteó Cachorro, digo, hay un fin de ciclo, hay un ciclo político que se abrió en el 2001, podemos ir para atrás y poner los 40 años de democracia, y este ciclo político terminó. Las mayorías que conocimos fueron desarticuladas, se están desarticulando, hay un proceso de desagregación política, hay un escenario nuevo, hay un ciclo político que termina sobre las espaldas del campo popular por nuestro fracaso. Y por lo tanto, la novedad es que tenemos que ser capaces de poner algún corte en este sentido. Y el mensaje del voto a Milei, a pesar de que todas las representaciones institucionales del campo popular apoyaban la candidatura de Massa, es la demostración de la crisis brutal de representación que efectivamente nos atraviesa a todos. Y para resolver esto, nosotros tenemos que ser capaces de asumir que hay un mensaje, que es un mensaje de agotamiento de una forma de hacer política y de una forma de gobernar. Y consecuentemente hay algunas cosas que son puestas en crisis. ¿De qué sujeto, con qué sujeto político estamos conversando la construcción de la Argentina? Este es el primer tema. Y tomando algo que dijo César, en realidad, la idea del trabajo tan propia de nuestra construcción política, hoy, en el contexto del cambio tecnológico, pero donde prácticamente el 50% de la población laboral está por fuera del circuito formal, esa interpelación ya no interpela. Si nosotros no somos capaces de saltar de la interpelación al trabajador a la idea de lo común, de la comunidad, de lo público, no hay perspectiva. La idea del Estado está puesta en discusión. El Estado dejó de ser en la Argentina la expresión de lo público. Cómo se construye la cuestión pública es un tema central de nuestra discusión. Y la cuestión de la democracia también está en cuestión. ¿Cómo podemos pensar una democracia popular, diferente, capaz de crear una nueva institucionalidad que sea capaz de poner en discusión lo que hay que poner en discusión para resolver lo que tenemos que resolver? Y con esto termino. Es la lógica del endeudamiento perpetuo en la Argentina, la deuda y la trama del poder asociada a la deuda que supone la configuración de una articulación entre el capital financiero, un conjunto de grupos locales y extranjeros que efectivamente han incorporado una lógica de funcionamiento que es endeudar, valorizar financieramente, desinvertir, fugar, demandar subsidios y no pagar impuestos. Y frente a cualquier intento de modificación de la distribución del ingreso, remarcar precios. ¿Cuál es la institucionalidad capaz de regular este tipo de comportamiento para pensar otro modo de construir democracias? Una estrategia distinta de regulación del comercio exterior, de nuestras finanzas, el replanteo tributario,
todas estas cosas, ser capaces de entender que no hay distribución del ingreso con política salarial, que la informalidad obliga a pensar en términos de universalidad, que ideas como el ingreso básico universal deben ser parte de la discusión de nuestra construcción política. En impuestos a las grandes fortunas o a las principales empresas son centrales para revisar el patrón tributario del país. Si no incorporamos un frente que diga, uno, golpear el DNU para terminar con el intento de reformar la Constitución de hecho, derrotar a Milei en el 2025, impulsar el juicio político para terminar con quien ejerce, violando permanentemente la Constitución Nacional, cancelar el acuerdo con el fondo, ir a fondo con un impuesto tributario sobre las grandes fortunas para financiar un ingreso básico universal que permita terminar con el hambre. Si no ponemos algunos ejes concretos para quebrar antes, más temprano que tarde, el objetivo de esta estrategia, se hace difícil pensar la construcción política para adelante. Muchas gracias. Primero y principal, le falta tiempo a este debate, claramente una mesa así. Nos tenemos que dar 5 días. Bueno, pero digo, es muy importante la cosa que se han dicho. No coincido con Martín, creo que a esta democracia le falta mucho debate agrario. Eso de concentrar la tierra para resolver el problema de la renta agraria es un grave error del campo regional y popular y reiterado. Y creo que tenemos que leer mucho mejor lo que pasó en el 2008 en la República Argentina. Creo que la derecha lo leyó muy bien y ahí hay una parte de su triunfo. Ahí se dio cuenta, ahí elaboró, buscó, copió y urbanizó ese debate rural y esa derecha que estaba en el interior profundo, conservador y reaccionario, lo urbanizó, lo modificó, lo pulió y lo puso en la cancha. Y ese debate incluía un tema central, que era la violencia. La derecha argentina no es democrática, muchachos, dejen de boludear con esas cosas. La derecha argentina es democrática cuando pierde, cuando disputa en posiciones de fuerza la distribución de la renta en la Argentina, te mata, te persigue y te exilia. Por eso tenemos 30.000 desaparecidos, Milagros a preso y el intento de asesinato a Cristina, que es lo que abre la puerta a que gane Milei. Hay dos cosas que abren la puerta a lo que gana Milei. Dos cosas centrales. Uno, el intento de asesinato, no al pedo. Yo creo que estamos ante un fin de ciclo. Pero el fin de ciclo no significa que haya que jubilar a nadie. Cuidado. Porque nadie pone más arriba la mesa y lo demás que hay que poner arriba la mesa, aparte de los votos que pueda tener o no Cristina, es la capacidad personal de un líder político que esté dispuesto a complejizarse en su vida personal y de su familia para enfrentar los grupos económicos. Y en la Argentina, desde 1945 hasta esta parte, solamente hubo 4. Perón, Evita, Néstor y Cristina. Cuando traigan uno arriba a la mesa que tenga esas condiciones, no hay problema. Decretaremos el fin de ciclo y el nuevo ciclo. Mientras tanto, hay que navegar con lo que tenemos. El otro tema, central en el triunfo de Milei, es el precio de los alimentos. El campo nacional y popular tiene que dejarse de hacer el boludo de no discutir el precio de los alimentos. Y el movimiento obrero también. El precio de los alimentos está directamente vinculado con el salario, no con la producción de alimentos. No tiene nada que ver la productividad con el tema de los alimentos. En el mundo, ni siquiera en el Sahara, ni siquiera el Frente Polisario, que viene en medio del Sahara, también producen los alimentos para poder alimentarse. No hay país en el mundo. Por eso hablamos de soberanía y seguridad alimentaria. La Argentina produce millones de kilos, independientemente que es otro debate si producimos forraje o no. Pero acá está claro que está la vinculación del salario y el ingreso con la comida de la gente. Y la comida nos hizo perder las elecciones. Acá tenemos que ver claramente lo que pasó en las elecciones, el primer aviso que nos dieron cuando perdimos 4 millones de votos en las legislativas. Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene razón Claudio. ¿Cómo vamos? A ver, acá hay que hacer una reflexión sobre lo que pasó con el acuerdo con el Fondo. Yo lo escucho siempre acá, nuestro ex embajador en la OEA, que siempre lo marca, ¿no? Y que hace reflexiones tan inteligentes.
El acuerdo con el fondo es clave, pero entre otras barbaridades que hicimos, en manos de Culfa, Martín Guzmán y todo lo demás, barbaridades, es haber atado esa devaluación del 5 o 6 puntos que acompaña la inflación al acuerdo del fondo, que va directamente a alimentos. Hay que entender la estructura de producción de alimentos de este país. Esa es responsabilidad no del cachorro, sino de los trabajadores y de ponerse de acuerdo. No puede haber paritaria sin discutir precios y salarios, por eso hay que urbanizar el debate rural. Tenemos que entender todo, porque Argentina es un país, esencialmente el país más urbanizado del planeta. Más urbanizado, el 92% de su población. Y en la zona AMBA es la población más urbana del mundo, más que la India. Acá tenemos en 40 kilómetros, el 70, el 80% de la población, que además consume, y que además el modelo sojero le hizo deslocalizar la producción de alimentos y le mandó el pimiento a 1450 kilómetros que tiene que llegar acá, y la litro de leche en 1000 kilómetros. Como bien explicaba, creo que Alejandro, bajó el 20% del consumo de leche y sube el 20% de la utilidad. A todo el mundo le chupa un huevo. A nosotros no podemos hacernos malos boludos con este tema, muchachos. Ahí está la insatisfacción democrática. Ahí está. Y tenemos que sacar algunas otras 4 cosas que también son peligrosas. 2 cosas quiero decir. Son peligrosas para la democracia. El porteñocentrismo, ayer una compañera que va a ser gobernador de Santa Fe, no la voy a decir porque no la vamos a tomar, pero va a ser gobernador de Santa Fe, dijo: ningún espacio político se salva del porteñocentrismo y del machirulismo, ¿no? Y la verdad que eso es la encuestadología, ¿no? Ese análisis político hecho sobre la base de encuestas, tapa de Clarín y La Nación, y encuestas todas truchas, y después de ahí rebaja todo el interior del país. Entonces, cuando vienen a explicar la derrota, te traen a Jorge Alemán y a García Linera, que son 2 tipos geniales, pero perdimos 85-15 en Córdoba. Flaco, explícame por qué en la zona manicera, donde le sacamos el 100% de la retención al maní, hicimos un desastre, le dimos todo lo que pedía en la época de Massa, y encima le dimos 1000 palos a cada organización para tratar que los votos, perdimos 85-15. Sacamos todas las retenciones, de todas las economías regionales, y en el mejor lugar que nos fue 80-20. Digo, ¿para qué tiene García Linera que le explica? Trae un chaqueño, un formoseño, algún tipo que me diga: venir, explícame cómo hacemos para componer el quilombo. Es fundamental. Y el otro tema muy peligroso para el campo nacional y popular es la estigmatización. La calumnia, la injuria y la difamación fueron instrumentos centrales en la política de la derecha para atacar, como muy bien lo explicó Alejandro al comienzo. Claro. Pero la estigmatización de los propios compañeros. Por eso, yo me acuerdo cuando el Partido Comunista, en la década del 70, ser comunista era como tener un grano en la nariz. Era lo mismo. Estigmatizado, y aquel es comunista, ojo que los comunistas, los copas los comunistas, los comunistas. Resulta que ahora dicen que los comunistas apoyaron la dictadura. Ya ha habido un sector, lo tengo en biblioteca, que tuvo alguna mirada de idea democrática, pero de ahí el Partido Radical puso 400 intendentes en la dictadura, el peronismo puso 200, el MIR puso 100, el Partido Socialista puso, el único que no puso un dirigente del Partido Comunista, y tuvo 100 desaparecidos, más de 100 desaparecidos, con actitud heroica, como el amigo ya fallecido Sergio Schirman, que ellos apoyan la dictadura. Es la misma estigmatización que le hacen a la Cámara. Y nosotros no podemos hacer los boludos. Yo el otro día dije en un reportaje que me hicieron en Rosario, yo defiendo la Cámara. A muerte la defiendo la Cámara. No tengo nada que ver con la Cámara. Y eso no significa que esté de acuerdo con su política. Pero la defiendo a muerte, porque de atrás de la estigmatización de la Cámara está la idea de estigmatizar a las ideas políticas que defendemos todos nosotros. Y ahora van por la Cámara. Y después van a ir por los salos, por él y por el otro. Y entonces nosotros nos hacemos los boludos cuando estigmatizan la Cámara, porque nos viene bien, porque hay un lugar más en la lista, que che, ahora no te viene, dejá que voy a entrar yo y me viene bien a mí. Grave error. Nos terminan comiendo de a uno, que fue lo que nos pasó a nosotros en la interna Federación Agraria Argentina. Hacíamos los boludos, y ahora nos echamos a toda la mierda, ¿viste? En vez de darnos cuenta que necesitamos un carácter de unidad
con las cosas que dijo Claudio. Pero junto con las cosas que dijo Claudio, que son centrales, tenemos que explicarle a la gente qué vamos a hacer y cómo vamos a resolver este problema. Porque lamentarlo, gritar y llorar es una parte. Ahora explícame, flaco, cómo salimos de esto. ¿Qué programa tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la educación, con la salud? ¿Y cómo vamos a organizar ese frente que todos decimos que lo vamos a organizar? Lo vamos a organizar desconfiando entre nosotros, puteándonos entre nosotros, y lo vamos a sacar a Sigal, porque Sigal, es feo y Mosquera y todo. ¿Vamos a hacer así? ¿O vamos a ir realmente a un frente? Un frente que desde mi punto de vista, no puede prescindir del kirchnerismo, ni de Cristina Fernández. Hasta tanto no surja algo que la reemplace, que tenga una opción superadora en número y en calidad, en las dos cosas. Es ella. Nos gusta o no nos gusta, ¿qué le va a hacer? A mí me hubiera gustado otro. Algo mejor. Decía marxista, leninista, guevarista, otro tipo de cosas. Pero la realidad es la que hay, y en ese sentido hay que reconocer que necesitamos en forma. Yo rescato mucho lo que dijo Claudio. Tenemos urgencia, porque el país está al borde de la disgregación. Yo cuando vi a los 6 tipos con Nacho Torres a la cabeza en el sur, dije, ¿esto cuánto falta para que pongan una bandera, una embajada, reconozca Estados Unidos y Israel y tenemos una Argentina? No falta nada. Por eso es muy peligroso el tema de la concentración de la electricidad. Muy peligroso. En ese sentido, bueno, habilitamos. Saludos.